Una de las formas más sencillas en que nosotros podemos agregar datos o cargar información a Power Query es a través de la opción de especificar datos. Es decir, nosotros vamos a poder meter información directamente a través de esta opción, directo en Power BI, como si lo hiciéramos directo de una tabla de datos en Excel. Mira, ¿cómo vamos a poder acceder a esta opción de especificar datos? Van a ser dos maneras principalmente. Una es yéndonos aquí a la parte de datos en donde podemos conectar toda la información. Tenemos esta opción que dice especificar datos. Cuando hagamos clic aquí, si nosotros hacemos clic, va a aparecer este cuadro donde nosotros vamos a poder escribir la información o directamente dándole control V si es que tenemos del portapapeles una tabla que hayamos copiado de algún lado, de algún sitio web, de algún archivo de una tabla en Word, etcétera. O la otra opción es a través de el editor de Power Query, lo abrimos y también vamos a tener esta opción que dice especificar datos. Ya que estamos aquí en Power Query, vamos a aplicar la opción esta segunda que tenemos acá, le decimos especificar datos y se abre este cuadro en donde lo primero que nos pide es el nombre de la tabla. En este caso le vamos a poner UEFA Champions UEFA Champions League, ahí está, le damos a aceptar. No, antes de darle a aceptar, obviamente hay que copiar los datos. Miren, tenemos aquí un sitio web de Wikipedia que nos trae un poco de información sobre esta competición de fútbol. Yo voy a copiar estos datos, le doy control C, copiar o clic derecho, copiar. Y me llevo la información, me coloco aquí y le pulso control V y verán que se copian prácticamente los datos. Me dice aquí la primera fila de datos que se pegó ascendió a los encabezados de columna. Le decimos que está bien, es correcto, le damos a aceptar y entonces esa información se va a cargar en Power Query como una consulta. Esta información obviamente en su momento, si fuera necesario tenerla correctamente, pues tendríamos que depurarla y limpiar y separar y hacer muchas cosas que aprenderemos de forma más adelante, cómo hacer todos ese tipo de cambios o ese tipo de transformaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en el panel de la izquierda vamos a tener siempre nuestro panel de consultas, en donde yo voy a poder generar grupos a través de donde voy a poder organizar todas las consultas que yo haga. De hecho aquí vean, ya tengo una consulta y no tengo ningún grupo agregado. Sin embargo, cuando yo agregue un grupo, le voy a decir clic derecho aquí, le voy a decir nuevo grupo y le vamos a poner UEFA. Vamos a ponerle UEFA Champions League y aquí le vamos a poner... Aquí se pondrán los clubes europeos de fútbol. Vamos a dejarle esa descripción, le voy a dar a aceptar y se va a agregar una carpeta con el nombre que yo acabo de colocar. Y si yo paso el cursor, observa, se pone la descripción que yo coloqué. Aquí se pondrán los clubes europeos de fútbol. Esa sería la descripción y tan sencillo como arrastrar esta de este lado y se agregaría esta consulta. Ya esta la podríamos, bueno, de hecho esta se queda ahí de manera predeterminada porque es ahí donde se van a agregar las nuevas consultas que nosotros haríamos directamente en Power Query. Entonces aquí puedes crear también algunas otras. Mira, vamos a imaginar que aquí, ya considerando que estamos tocando el tema de fútbol, vamos a ponerle Copa, vamos a ponerle por ejemplo aquí Copa América. La descripción ya ustedes la colocan para no hacer más largo el video. Yo puedo poner aquí también nuevo grupo, le ponemos Mundial de fútbol, le decimos aceptar. Y vamos a poner otro Eurocopa de Naciones. Vamos a imaginar que son esos 4 grupos los que vamos a agregar. Y en cuanto vayamos agregando información, yo puedo ir agregando a través de esta
A través de esta vamos a ver si logramos encontrar, por ejemplo, en Google, vamos a ponerle Eurocopa, y a ver si nos sale algún link de Wikipedia. Claro que sí, mira, ahí está. Vamos a robarnos una tabla de por aquí que nos dé información. Copiamos, control C, y vamos a meterla aquí en esta consulta. Le pongo especificar datos. Nos agregamos de este lado y ya están los datos ahí copiados. Le damos a aceptar y la consulta se agregaría en esta parte que dice otras consultas. Ah, no, se agregó directamente como estaba seleccionada aquí Eurocopa de Naciones. Se agregó acá, ya nada más tendríamos que cambiarle el nombre, por ejemplo. Eurocopa 2021 le pondría, por ejemplo. Ahí está, y ya ahí está la información de la Eurocopa. Todo esto habría que arreglar esos datos con algunos pasos, pero bueno, ya ustedes acá irían viendo cómo podemos agregar los datos directamente sin que necesariamente sean datos que estén guardados en una base de datos, en un libro de Excel. También a través de esta opción que se llama especificar datos, lo podríamos hacer y agregaríamos pues nuestros grupos para tener nuestros conceptos ahí. ¿Qué es lo que haríamos por el momento? Puedo cerrar y cargar y bueno, vamos a decirle que cerrar y aplicar. Vamos a darle aquí y entonces ya nuestro Power BI se quedaría con esos orígenes de datos. Aquí tendríamos los dos. Mira, aquí tenemos la Eurocopa, no es cierto, la UEFA Champions League, que está mal escrito, es UEFA, no EUFA. Y aquí en esta parte le ponemos Eurocopa 2021. Me disculpo por este error, pero bueno, es una cuestión nada más del texto. Ahí tendríamos ya nuestras dos tablas. Obviamente un proceso de transformación anterior a cargar estos datos es lo que nos permitiría ya comenzar a trabajar y a generar información. Ahora vamos a hacer esto directamente en Excel. En Excel, como no tenemos una opción de especificar datos, ¿por qué? Porque Excel pues es la misma herramienta que nos ayudaría a que la información se pegue pues directamente en las celdas. Entonces, en este caso lo que haríamos es, por ejemplo, vamos a hacer nada más la de la Eurocopa que tenemos acá. Nos vamos aquí y pegamos la información como la tenemos. Con este formato podría ser el formato o tal vez nada más pegar los textos porque se pegan las imágenes y demás. Podría ser así o así. Ya veremos cómo ir procesando esa información. Vamos a dejarla de esta manera y ya que nosotros la cargamos, pues en este caso nosotros la cargaríamos directamente acá desde tabla o rango. En este momento los datos que nosotros pegamos pasan a formar parte de un rango de datos y hay que transformarlo en una tabla. ¿Para qué? Para que nosotros le demos una dimensión correcta a los datos a través de Power Query. Entonces, antes de cargarla le decimos o le pulsamos el comando control T y nos va a decir si ese rango es el correcto de la tabla. Le decimos que sí. Se transforman estos datos en tabla y ahora sí le decimos desde la ficha datos que queremos cargar los datos desde una tabla o rango. Ya cargamos los datos desde una tabla o rango. Aquí igualmente le vamos a poner el nombre que se llama Eurocopa de Naciones, ¿no es cierto? Le habíamos puesto Eurocopa 2021 y al igual que en Power BI podemos agregar nuestros grupos como lo habíamos hecho. Por ejemplo, aquí quiero un nuevo grupo que se llame Eurocopa. Le damos a aceptar. También le decimos que queremos un grupo que se llame Mundial de Fútbol. Aceptamos. Y también queremos un grupo que se llame Copa América, por ejemplo. Le decimos que aceptar también. Y entonces si queremos agregar este concepto a la parte de arriba en Mundial de Fútbol o en este caso Eurocopa, nada más tan sencillo como arrastrarlo. Se genera la consulta en este grupo y bueno, pues ya pasaríamos por un proceso de transformación estos datos para posteriormente cargarlo. En el caso de Excel nosotros tenemos dos opciones. Si nosotros ya hubiéramos transformado los datos, le tendríamos que dar directamente en cerrar y cargar. Cuando nosotros hacemos clic en este caso,
se genera una nueva consulta que me trae los datos a Excel y de este lado se abre un panel de consultas y conexiones en donde me dice, mira, aquí se cargaron 13 conceptos, de los cuales pues los datos quedaron así. Obviamente están todos desordenados porque no pasó por un proceso de transformación. Si tú quieres volver a Power Query, nos vamos a ir aquí a esta opción, le damos doble clic, volvemos a Power Query y hacemos los cambios correspondientes si es que fuesen necesarios. En el caso de que no quisiéramos cargar la información en Excel, tendríamos que hacer lo siguiente. Mira, voy a eliminar esta hoja que se cargó con mi consulta. Le voy a dar aquí, voy a eliminar esta consulta y lo que haríamos es nada más lo siguiente. Le diríamos cargar estos datos desde una tabla o rango y ya que cargamos los datos, en lugar de cargarlos en Excel, yo le voy a decir cerrar y cargar en. Esto me va a permitir que yo nada más genere esto que dice aquí, crear únicamente la conexión. Genero literalmente nada más la conexión de los datos y al generar la conexión de los datos lo único que hago es decir, los datos están ahí en Power Query, pero no quiero que los cargues en la interfaz de Excel. No es necesario que ahorita me traigas la información, sino que yo a partir de esos datos que yo tengo acá en esta tabla, pues la información no se va a cargar más que aquí en el origen, que este sí sería el origen, y no en la consulta. Y yo podría acceder a esa consulta a posteriormente hacer los cambios sin la necesidad de cargar la información. Así que bien, observa cómo a través de esta opción de especificar datos en Power BI y cómo nosotros podemos traer datos a través de Excel, pues nos permite generar información sin que exista la necesidad inicialmente de conectarnos a orígenes de datos como bases de datos u otros conceptos no relacionados a conceptos volátiles.